pasadas, muy importantes, donde el Señor Jesucristo decía que el Espíritu no podía venir sin que antes se concluyese el ministerio por el cual había de venir el Señor Jesucristo. Y ahorita estábamos viendo en la parte del ciego cuando recobra la vista, y más adelante pues le empiezan a preguntar al ciego que quién había hecho lo de la vista que había recobrado. El caso es que dice en el 19 que a los padres de este ciego les preguntaron y les dijeron: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres entonces les responden a ellos, ¿no? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Después decían, y después hace la aclaración importante la Biblia de por qué ellos dicen no saber que había sido el Señor Jesucristo. Porque dice, eso dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga, ¿no? Entonces, vemos aquí que ya tenían muy evidente que el Señor Jesús era el Mesías y que se venía anunciando como el Mesías, como lo veníamos platicando. Cuando le preguntan a este hombre en el 30, al que era el ciego, él responde: pues esto es lo maravilloso. Dice que ustedes no sepan de dónde sea, hablando del Señor Jesucristo, y que a mí me abrió los ojos. Pero dice luego algo muy importante. Perdón, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Que era lo que decíamos, ¿no? Si el Señor Jesucristo, para hacer los milagros que hacía, hubiese estado en desobediencia en algún momento dado, pues Dios no hubiese hecho los milagros que Cristo pretendía hacer. ¿Sí me explico, no? O si no fuera él el Mesías, por ejemplo. Porque pues siendo él el Mesías, sabemos que es parte de Dios mismo y que pues, por supuesto él tenía la autoridad para hacer estos milagros. Pero lo que voy es que fuera del Señor Jesucristo, cualquier otra persona que quisiese hacer milagros no iba a poder si no estuviese dentro de la voluntad de Dios. Entonces, el ciego es demasiado evidente, como que dice, pues yo no sé qué tanto están buscando, si él se dice el Mesías, y por otro lado, entre comillas, ¿no? Como diciendo, si él se dice el Mesías y por otro lado está haciendo las obras que Dios está autorizando, pues ha de ser porque sí es el Mesías, ¿no? Dice, y lo dice en el 33, dice, si ese no viniera de Dios, nada podría hacer, ¿no? Y entonces, pues ellos ya le responden, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, ¿no? Y pues, ¿qué creen? Que por aceptar que Cristo era el Mesías, pues lo expulsaron de la sinagoga. Y lo expulsaron, ¿no? Pero esto es lo padre, ¿no? De todo esto. Y lo más importante es que después cuando el Señor Jesucristo oye de esto, porque es lo que sigue, en el 35 dice, oyó Jesús que lo habían expulsado y entonces cuando lo hallan, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo después de haber oído que lo habían expulsado, lo halló por casualidad? No sabría dónde iba a estar. Y entonces lo halla, ¿no? Se lo encuentra. Y le dice directamente, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, ¿no? Ya todos sabían, esta declaratoria de Jesucristo era como que yo soy el Mesías. Le dice, ¿crees en el Mesías? Cuando le está diciendo, ¿crees en el Hijo de Dios?
Él está diciendo realmente, ¿crees en el Mesías? Y dice, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Dice, pues yo soy con el que, el que habla contigo. Creo, Señor, y le adoró. Le dice el Señor Jesucristo, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Seguía hablando el Señor Jesucristo con él, pero fíjense, estaba hablando en un lugar público tan así que después dice que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y Jesús les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado, más ahora porque dicen, vemos, sus pecados permanecen en ustedes, ¿no? Y esto es en general. Estábamos viendo que no puedes juzgar al siervo ajeno, no puedes, lo estábamos viendo en uno de los estudios de varones, que no puedes juzgar al siervo ajeno porque estás en el mismo parámetro, ¿no? Entonces tienes que ser, bueno, me refiero a que estás en el mismo nivel. Tú puedes juzgar a alguien, pero estás en el mismo nivel y dice la misma Biblia, no vaya a ser que ustedes caigan también, ¿no? Diciéndose maestros, caigan también en el problema, en algún pecado. Entonces, pues sí, debemos de tratar de ser lo más empáticos posibles. Hablábamos de hablarnos con amor, tratarnos con amor. Y bueno, esa es la idea, esa es la tónica, tratar de, de entender que si nosotros nos decimos perfectos o nos creemos perfectos como para estar juzgando a otros, debemos de tener mucho cuidado de no estar, de no caer en el error, ¿no? Ok, sí, del capítulo 10:1 al 6, por Ay, favor. ok. Parábola del rodil. Les acababa de decir que, fíjense qué padre, ¿no? Esto sigue de lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Entonces, acto seguido, después de que les dice que por cuanto se dicen que ellos están bien, que ellos están escuchando, más bien que ellos ven, que no son ciegos espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo los acaba de sentenciar, que les dice, pues realmente están ciegos espiritualmente. Y por eso la parábola del redil. ¿Sí me explico, verdad? O sea, lo acaba de decir y él sigue con la misma tónica, como en otras ocasiones lo hemos visto, y dice, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ¿no? O sea, el que nos da la entrada y el que entra por esa puerta, el que es la puerta. Yo más bien que ver el pastor como el que entra por la puerta, más bien siento que es la puerta en sí, es el Señor Jesucristo. Dice, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y la saca. El portero le abre al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo entra por ese mismo portal, entra en esa relación que es donde nos está cuidando, ¿no? Más bien, fíjense, es al revés de como yo les estaba diciendo al principio. Más bien el que está entrando por esa puerta de la relación con aquellos que son sus ovejas es el Señor Jesucristo, ¿no? En esta parte de la relación. Entonces, por eso nosotros podemos escucharle, porque dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y y a sus ovejas llama por su nombre y las saca, ¿no? Entonces, a cada oveja que le pertenece al pastor, el pastor las conoce y ellas conocen la voz del pastor. Por eso les digo que esta parte de la relación, tienen tanta relación con Dios o tenemos tanta relación con Dios conforme a nuestra fe, que
que no escuchamos otras doctrinas, no escuchamos otras cosas más que las que el Señor nos está dando, lo que la palabra nos da, lo que el Espíritu nos da a discernir, Ujú. ¿no? Y cuando saca a estas ovejas, ¿no? Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, ¿no? Que es lo que yo decía, o sea, ¿qué es Ujú. seguir? Seguir pues es obedecer, seguir es estar en esa relación de pastor y oveja y estar en obediencia. Si el pastor dice sube, sube, si te dice, perdón, baja, bajas, si te dice vuélvete a meter, te metes, ¿no? O sea, lo que él diga. Estás Sí. escuchando su voz, estás atento a lo que Él tiene para ti, lo que Él quiere para ti. Entonces, cuando entra este otro extraño, pues no lo siguen, no lo obedecen. Dice, al contrario, el que conoce y tiene una relación con el pastor, pues va a huir del extraño, ¿no? Sino que huirán de él, dice el 5. Entonces, porque pues no escuchan voz de extraños. Este, y sin embargo, fíjense, les acabo de decir el Señor Jesucristo que eh, por cuanto ellos se decían que ellos no eran ciegos, después les dice, ok, ustedes dicen que no son ciegos, y les dice la condena. Y después les dice, bueno, el que no oye la voz del pastor, o sea, ciegos son, sordos también. Dice, Ujú. ok, el que no siga las órdenes del pastor, pues entonces, solamente aquellos que se pierden, que no son ovejas, pues siguen la voz del extraño, no siguen la voz de su pastor. ¿Por qué No. creen que no le entendieron, como dice el versículo 6? Porque dice, estas alegorías les dijo Jesús, pero ellos pues, no entendieron. Pues no. ¿Por qué no entendieron? Pues porque no podían, no veían, tampoco entendían, ¿no? Es. ¿Seguimos? Sí. Ok, Javis, por favor. Sí, sí. Hasta el 21. ¿Sí? Ok. Jesús el buen pastor. Pues nos está hablando, está nombrando a propios y extraños, o sea, está hablando de los de su pueblo y Así de es. nosotros como pueblo añadido, Ujú, y somos que el va, otro redil. y que va a venir por nosotros y ya vino, bueno, por nosotros, que ya estamos ahí, pero con él, pero de eso está hablando. Y obviamente, y para variar, pues no le entendieron. No sé, Algunos, lo poco que... algunos sí. Ajá, algunos al final sí bueno, los que dicen que sí y los que dicen que no, pues de plano siguen en la baba total, ¿verdad? No, no entendieron. Sí, así es. De hecho, bueno, las partes que has comentado, ¿no? Los que llegaron a entender, que eran, lo que yo decía, ¿no? Que conocían mucho de Biblia, decían, ¿cómo es que este se dice el Hijo de Dios, ¿no? Que es con lo que cierra bueno, esto que leímos, este, este, lo del buen pastor. Eh, Ujú. eh, Sería una parábola del buen pastor, ¿no? Entonces, con eso cierra, ¿no? Donde dicen, pero los que sí entendían, como dice Javis, al final también les dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No. ¿No? Entonces, y es lo que decíamos, a veces, mientras que los hechos no parecían cubrir las profecías, sin embargo, las obras daban testimonio de que efectivamente el Señor Jesucristo sí era el Hijo de Dios, ¿no?
Lo acababa de decir el ciego anteriormente, que si no fuese por parte de Dios, si no viniera de Mm, parte de Dios, pues no podría hacer los milagros. Y con eso mismo vuelven a hacerlo otra vez diciendo, bueno, si este no viniera de Dios, ¿podría entonces darle vista a los ciegos? Pues no, tampoco, ¿no? Y bueno, vamos a desmenuzar el principio. Y dentro de esto, pues viene también lo que tú mencionaste, Javi, de que somos las ovejas del otro redil, ¿no? Las que antes no son parte de su redil original, de su pueblo, pero que somos llamados por él para ser parte, perdón, de su redil. Fíjense, dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo hace ratito que como ujú. que me daba la impresión de que no nada más era el pastor, también era, no nada más era el pastor, también era la oveja, ¿no? Él también era la oveja. Y digo, perdón, nosotros éramos las ovejas. Él era también el Más buen bien, pastor. Él era el buen pastor, No, en la puerta. pero también es la puerta. ¿Sí me Claro. explico? sí. Y los que entran fuera de esto ya son los, como dicen los ladrones, los salteadores, son los que, a los cuales las ovejas que están acostumbradas a tener una relación con Dios, pues no le obedecen. Y por eso él sigue entonces con el buen pastor. Ujú. Eh, entonces dice así, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Como yo les decía, una vez que nosotros tenemos la relación, vamos a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas y obedecemos la voz del pastor, porque como decía, ellas me obedecen haciendo lo que Dios quiere que hagamos en base a que estamos metidos en la lectura, ¿no? Hola Alex, efectivamente, pues vienen otros que se hacen pasar por Cristo y demás, tratando de darnos falsas doctrinas. Todas las falsas doctrinas, aunque a veces tengamos la evidencia de que son cristianos, si su testimonio no corresponde con lo que nosotros conocemos de la palabra, pues obviamente, pues no debemos de confiarnos mucho en ellos, ¿no? De todas maneras, la palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre, o sea, nosotros no tenemos por qué poner nuestras vidas o nuestra confianza total en las personas. El único que es fiel y verdadero, pues es el Señor Jesucristo y el Señor, ¿no? Nuestro Dios. Dice, y vuelve a repetir el Señor Jesucristo y dice, yo soy la puerta. Aquel que sea salvo a través de mí, que pase a través de mí y sea salvo, ¿sí? Dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, podrá andar en esa relación con el Señor Jesucristo y siempre va a encontrar el alimento espiritual. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas partes yo creo que no son muy complejas. Lo que sí es lo No. que yo decía, ¿no? Podemos entrar y salir en la presencia de Dios y sin embargo siempre vamos a encontrar el alimento espiritual. El Señor siempre nos va a estar ministrando, siempre y cuando pues, seamos sus ovejas, siempre y cuando tengamos esa relación con el Señor Jesucristo, que yo creo que es lo importante. Entonces dice después, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor, dice más adelante en el 12, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que Ujú. el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Esta parte, yo creo que es tan simple como que el que dio su vida por nosotros fue el Señor Jesucristo. Es así de simple, en eso se resume.
¿quién más hubiese dado la vida por nosotros para salvación de nuestros pecados? En primer lugar, no podrían ser los ángeles y no podría ser nadie más, porque no había nadie que estuviese sin pecado, ¿no? Después dice el Señor, dice Dios, dice el Señor Jesucristo, no hay bueno, no hay ni uno, no hay quien haga lo bueno, todos hacen lo malo. Entonces, el único bueno y que se considera bueno en la Biblia es el Señor Jesucristo. Y después, cuando estamos en el Apocalipsis se dice que no se encontró a nadie digno de abrir los sellos, ¿se acuerdan? Y el libro de la vida. ¿Por qué? Pues porque aunque hablemos de ángeles y hablemos de los ancianos y hablemos de los huestes celestiales y demás, no hay nadie digno. No hay nadie por el cual, otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos, más que por el nombre del Señor Jesucristo. Y todo esto se concentra en esto que estaba diciendo el Señor Jesucristo. ¿Sí me expliqué, verdad? De que Él es el buen pastor y de que no hay otro, y que si hubiese cualquier otro tratado de tomar la salvación que tiene el Señor Jesucristo, o que tenemos a través del Señor Jesucristo, nadie lo hubiera podido hacer. Nadie hubiese sido fiel, nadie hubiese sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como lo dice Isaías 53, más que el Señor Jesucristo. Sí, sí me entendí, sí me expliqué, ¿verdad? Sí, claro. Ok, va. Y a eso se está refiriendo esta parte de lo que está dando testimonio el Señor Jesucristo. Si Él le diese la salvación de nosotros como ovejas, o la enseñanza, el ejemplo, lo que fuese, porque todos esos textos bíblicos que les dije, todos dan validez a lo que estoy diciendo. Nadie hubiese sido capaz, nadie hubiese podido haber dado la vida por las ovejas. Entonces dice, yo soy el buen pastor en el 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Sí? Recordemos que hay varias religiones también, con diferentes gentes que se dicen los Cristos y demás. Pero si tú sabes, si tú ya entraste por esa puerta, tú ya sabes el sacrificio, ya sabes por qué fuiste salvo, ya sabes de las profecías, ya sabes muchas cosas que aunque lo oigas en otras religiones, sabes de qué carecen, qué adolecen o en qué mienten, ¿no? O que no es lógico, que no empata con el conocimiento que ya tenemos. Ese es el oír la voz del pastor y no oír la voz de los salteadores y ladrones que dice aquí. Y entonces dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, ¿no? Va a haber otro rebaño, que son los gentiles, que era, porque les estaba hablando a los judíos, y entonces dice, pero habrá otro, así como en varias partes de la Biblia viene diciendo que al que no era su pueblo lo llamó su pueblo, y etcétera, etcétera, así también habla aquí de que pues nosotros no éramos parte de ese redil, pero sin embargo nos va a hacer venir, y Él va a fungir como nuestro pastor. Aquí no dice que él va a ser el pastor, sino que va a haber un pastor. O sea, sí vamos a tener un pastor, pero no se está refiriendo a otra persona, porque no hay nadie más que sea nuestro pastor en la Biblia, en lo que una vez que somos salvos. ¿Sí me estoy explicando? No, aunque no haya dicho, Sí. yo seré su pastor, pues sabemos que tendremos pastor, pero el pastor va a ser él, no nadie más. Ok. Y después dice en el 17, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hasta ahí. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la instrucción que tenía del plan de salvación, de entregar su vida y demás, la estaba cumpliendo. Eso le daba la autoridad como pastor.
¿Sí me explico? Como nuestro pastor. Eso le da la autoridad para con los gentiles como pastor. Y lo está haciendo ver. Y después dice, por eso Dios me ama, porque soy obediente, obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y aquellos que me dio no perdí ninguno, ¿no? Con excepción del hijo de perdición. Pero fuera de ahí, pues todos los demás nos ha rescatado, nos ha salvado y fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz, como lo dije antes. Y él da su vida porque sabe que la va a volver a tomar, porque así estaba profetizado. Todavía no alcanzaban a comprender sobre que Cristo iba a resucitar al tercer día, a pesar de que estaba profetizado, porque vuelvo a lo mismo, todavía no podían identificar a Cristo como el Mesías, al menos no del todo, tenían algunas sospechas, como lo vemos al final que comentó Javier, ¿no? Bueno, y entonces, pues vuelve a haber disensión, vuelve a haber esta discusión entre los judíos, porque otra vez se vuelve a decir el Hijo de Dios. Entonces dicen, este tiene demonio, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen? Les decían, se decían entre ellos y a la vez le decían a los demás que estaban aceptando. ¿Por qué? Porque los otros decían, ¿no? Estas palabras no son de una persona endemoniada. ¿Sí, ¿Sí me estoy explicando? O sea, las doctrinas que les da el Señor Jesucristo para nada parecían ser una palabra de endemoniados. Era del todo como si fuese un profeta y cosas así. Por eso consideraban ellos que tal vez fuera otro profeta, que tal vez fuera Elías. Pero no, él siempre dijo, yo soy el Mesías, como lo hemos estado viendo en los libros. Y entonces dicen, como cerramos hace rato, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y ya no abrir los ojos de los ciegos como tales físicamente, sino darnos la luz, como lo estaba diciendo, ¿no? Para que pudiéramos ver, darnos la vista y no fuéramos ciegos como lo veíamos precisamente un poco antes, de que hablara de que unos son ciegos y los otros son sordos. Después dice, los judíos rechazan a Jesús. Jesús andaba en el templo por donde está en el templo, los pórticos que estaban alrededor, en el muro, en los muros exteriores estaban los pórticos, entonces entra por el pórtico de Salomón. Y entonces vienen los judíos y le dicen, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, ¿por qué no nos lo dices abiertamente, no? Dínoslo abiertamente. Ya les había yo platicado que en varias ocasiones lo hemos visto que el Señor Jesucristo les decía constantemente que Él era el Mesías, ¿no? Y vienen estos Sí. otra vez, estos otra vez con la duda y le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a martirizar? ¿Por qué no nos aclaras si eres el Mesías? ¿No? O sea, ¿y qué les contesta el Señor Jesucristo? Este, os lo he dicho, pero no me creen, ¿no? Y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan que habíamos hablado todos los capítulos anteriores donde decíamos que cuando se veían las profecías que se cumplían, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, cuando los mismos apóstoles daban testimonio de él, cuando las obras, de todas estas obras, de estas sanidades que habían estado siendo programadas durante 12 años, 18 años, 30 y ¿cuántos eran los del otro? 38 años creo también, y así sucesivamente, el paralítico, ¿no? El ciego de por vida. Cuando estamos viendo todo el trayecto de todas esas personas con tanto tiempo, con tanta antelación, que esos testimonios se habían preparado para que cuando el Señor Jesucristo viniese, él hiciera esas sanidades y él lo está confirmando otra vez y dice, si no me creen porque yo me digo el Hijo de Dios, pues crean por las obras que estoy haciendo, que esas dan testimonio de que yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí lo entienden igual, verdad? Ok. Y entonces les dice, pero vosotros en el 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas.
¿Qué estábamos diciendo? Que pues no alcanzan a entender, no alcanzan a escuchar y mucho menos obedecer. Y entonces no alcanza, no, porque no creéis, porque no son mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, ellas obedecen, ellas hacen, ellas tienen una relación, hijo y pastor, bueno, oveja y pastor, ¿no? Y lo Sí, digo porque es bonito que lo vayamos viendo. Fíjense que esto a nosotros nos debería de dar como que mucha tranquilidad, porque lo vemos, lo aprendemos en la iglesia, lo medio hacemos o lo hacemos, pero cuando vemos todo el detalle con el que el Señor Jesucristo habla de los hechos, de los milagros, de la obediencia, y de que aquellos que han escuchado su voz y le obedecen son sus hijos, indiscutiblemente, pues nos da una seguridad de que somos sus hijos, al menos a mí, me da una seguridad de que somos sus hijos bien chida, ¿o no? A mí, sí. a mí me da una paz así bien chida, digo, ay, qué padre estarse deleitando en la palabra y estar viendo esto, que te va dando, te va retroalimentando el espíritu con una seguridad de salvación, que dices, cállate los ojos, ¿no? Como diría el Señor. Ujú. ¿Son ciegos o son sordos? Cállate los ojos. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? A Sí. mí me gusta mucho. Sí, seguimos. Y entonces dice, y me siguen, y después dice en el 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué de mi Padre? Primero dice de mi mano, y después dice de la mano de mi Padre, porque mi Padre, porque yo y el Padre uno somos, ¿no? O sea, se pareciera que primero está hablando de él, que él las tiene, pero también el Padre, y después dice, bueno, pues es que él y yo somos uno, así de que... Y esa relación de la Trinidad, pues por supuesto que los judíos la conocían, ¿no? Si nosotros la conocemos, la relación de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues imagínense si no la conocían, pues los judíos, y más los judíos ortodoxos, que sabían que los tres eran uno. Entonces, pues, ¿qué creen que hacen los judíos? Pues toman piedras. Y agarran piedras y órale, vamos a apedrearlo. Primero le dicen que diga que se declare el Hijo de Dios para entonces agarrar coraje, ¿no? Y poder agarrar piedras para apedrearlo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven Ujú. ustedes? Sí, Javi, ¿qué me decías? Aparte, lo que decías de que obviamente siempre va a estar con nosotros. Y sí lo dice en otra parte de la escritura, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, jamás vamos a estar solos. Ujú. Siempre va a estar con nosotros. Nunca nos va a abandonar. Sí, Así que, pues esa es la seguridad, ¿no? Que nos está dando. Y en varias partes de la escritura, no nada más aquí. Muchos pasajes son, y uno de ellos es ese, ¿no? Que jamás nos va a abandonar. Hasta el fin de los tiempos va a estar con nosotros. sí, Me vino a la mente ese pasaje. sí, sí. Y Ujú. después, dice en el 32, dice Jesús les respondió, ok, al ver que agarran las piedras, imagínense la escena, ¿no? Agarran las piedras para pedirle después de que le dicen que les diga si él es el Mesías, y él dice, ya se los he dicho, yo soy el Mesías. Y les acababa de decir de las obras que él hacía a través de la palabra, bueno, como hijo de Dios de los milagros. Dice, les respondió el Señor Jesús, ¿no? Pero siempre lo que dice el Señor Jesús viene en rojo y en mi Biblia no viene en rojo. Dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿No?
Y entonces, sí, como que, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Agarran las piedras para apedrear, y dice, bueno, ok, me van a apedrear, ¿por cuál de todas las cosas buenas que he hecho me van a apedrear? Y, Ándale. y le dice, no, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, ¿no? Y fíjense que cuando lo vemos desde un punto de vista profético, qué difícil. Estaba profetizado que el Mesías se iba a hacer carne, que iba a venir en Ujú, forma de hombre, ¿no? ujú. Y que iba a padecer y demás. Y entonces, yo digo, bueno, a ver, espérate, ya estaba profetizado y esperaban que viniese el Mesías como hombre, y después le preguntan a Cristo si él es el Mesías, luego les dice que sí, que las obras dan testimonio por él, y después les dice, bueno, este, ¿por cuál de las obras buenas que estoy haciendo me van a apedrear? Y después le dicen, no, pues te apedreamos porque tú te estás haciendo pasar por un Dios, ¿no? Siendo hombre, te haces pasar por Dios. Y pues yo digo, ¿qué no eran esas las características que estaban esperando de su Mesías? O Así sea, es. como que si dices qué onda, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Seguramente, como les digo, las contras de lo que, de decir, pues que no conocemos a sus padres, que no conocemos a sus hermanos, y ese tipo de cosas, que no sabemos que este es de Galileo. Entonces, todas esas cosas, pues, chocaban por lo que no lo podían identificar todavía como el Mesías. No era muy claro. Y entonces les dice, este, ¿qué no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy, ¿no? O sea, dice, la misma palabra ya decía que todos somos, por decirlo de alguna manera, una esencia de Dios. Somos semidioses, somos hijos de Dios, ¿no? Y lo decía en su salmo, en el Salmo 82. Y entonces si dice, si en el salmo dice así y la palabra no puede ser quebrantada, ¿por qué dicen que estoy diciendo algo que está fuera del lugar, ¿no? Dice, porque este, hijo de Dios soy. A fin de cuentas dice, hijo de Dios soy. Sabemos que Dios no se refería, que el Señor Jesucristo no se refería a eso cuando les decía que él era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Pero les está diciendo como diciendo, pues, si no soy el Mesías, pues de todas maneras no dejo de ser el Hijo de Dios, no dejo de ser parte de la esencia de Dios. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Primero les dice que Él sí es Dios y después les dice, si yo no hiciera las obras de mi Padre, pues no me crean, dice, pero como estoy haciendo las obras de mi Padre, ¿no? Lo vimos más adelante que les dice el Señor Jesucristo. Les dice ahorita, si no hiciera yo las obras de mi Padre, pues no me crean. Y después dice, en el 39, 38, dice, mas si las hago, aunque no me crean a mí, crean las obras para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Primero hablaba de que las obras daban testimonio y de que nadie podía hacer las obras si Dios no las autorizaba, ni los milagros. Y después les dice, yo soy Dios, todos somos dioses, pero yo soy el Mesías, dice, y si no me creen por las obras que yo hago, ¿no? Dice, o sea, si yo no las hiciera, crean por las obras que yo hago,
Dice, porque las obras que yo hago, pues las hago por mi Padre, para que conozcan y crean al Padre, y para que crean y conozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, ahí lo está uniendo con lo que decía el ciego, con lo que decía la samaritana, y así sucesivamente, cuando él se decía el Mesías y decía siempre, si no creen en mí, crean en las obras que hago, porque esas son las que dan testimonio de mí, como aquí mismo lo acabamos de leer, y dice, ¿por qué decían antes? Porque nadie puede hacer las obras si no son de parte de Dios, si no están de parte del Padre. Yo sé que lo repito, pero yo no tengo la culpa de que la Biblia lo esté repite y repite. ¿No? O sea, hay que ver en cada uno de esos aspectos cómo se iba hablando sobre lo mismo cada vez que el Señor Jesucristo hacía milagros. Decía, yo vengo de parte del Padre, yo soy el Mesías, yo estoy sanando, yo estoy haciendo. Y por otro lado decía, los judíos y los fariseos decían, no, es que tú eres hombre, es que tú no cumples esto, es que así es algo. Y bueno, lo que voy es a esto, que a fin de cuentas, en cada parte de la Biblia está tan padre, está tan interesante, que se va reafirmando y reafirmando y reafirmando y reafirmando hasta que el Señor Jesucristo es crucificado. Ok, dice, entonces ellos, una vez que les dice esto, pues otra vez procuran matarle, ¿no? Y agarrarlo. Y entonces, pero él se les escapa. Y se regresa otra vez del otro lado del Jordán, este, y dice al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. ¿Qué es lo que decía el Señor Jesús? ¿Qué es lo que decía Juan? Que él era el Mesías, que él no era digno de atar su calzado, que las obras que él hacía era para el perdón de pecados y demás. Y las obras que hacía Juan del bautizo, después vemos que el Señor Jesucristo, ya lo vimos porque lo leímos en capítulos anteriores, donde el Señor Jesucristo también bautizaba, igual que como lo hacía Juan, nada más que no lo hacía él, lo hacían sus discípulos, como lo leímos. Fue una semana bastante de muchas pruebas y pues como lo que estábamos leyendo, ¿no? Lo que hemos leído, lo que estamos viendo, de que pues obviamente pues no hay otro camino, solamente él, ¿no? Sí. Tuve que hablar con mi hija, tuvieron una situación, tuve que ir sábado, domingo, hablar con él, con su novio, muy fuerte, 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 y pues nada más dándole ejemplos de lo que la Biblia nos dice, ¿no? Uh-huh. Trataban de refutar, pero pues, como yo les decía, pues es que deben tener una, no es tu opinión, ni la de él, ni la mía, le digo, solamente es el ejemplo que tenemos que dar. Si realmente nos consideramos lo que creemos, ¿no? Sí. Y más bien con Bere, que le decía, bueno, tú ya hiciste, tomaste pasos, hiciste cosas, y pues obviamente estás haciendo ya lo que te gusta, ¿no? Uh-huh. Entonces le digo, y el Señor dice su palabra que los va a traer, o más bien le daba el del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hay que escucharlo, ¿no? Son focos rojos que hay que poner atención y hablarlos y decir, y hablarle con la palabra, ¿no? Decirle, oye, no es lo que a mí me agradaría, pero yo necesito decírtelos, porque pues, esa es mi chamba como va, ¿no? Uh-huh. Ir a hablar y decirle, y pues tú sabrás, le digo, si a lo mejor te entra por un oído y te sale por otro, ya no es mi problema, ¿no? Es tu libre albedrío, pero considera las cosas, le digo. Considera que el Señor te está hablando, porque las situaciones pasaron por alguna razón. Le digo, ahorita fue algo
hasta podríamos decir monetario, no fue algo más grande, pero pudo haber sido más grande. Y gracias a Dios se resolvió. Obviamente, como le digo, las consecuencias son que es a ella, pero pues a lo mejor me está hablando a mí, pero pues estoy yo atento y pues estoy haciendo lo que Dios me manda, ¿no? Y lo que creo que es correcto. Digo, dejando la religión por un lado, le digo, yo creo que es correcto lo que estoy haciendo, llamarles la atención, decirles, para que ustedes hagan exactamente lo mismo, ¿no? Que hagan lo correcto, digamos. Digo, para mí no existe la fuerza de voluntad. Es lo quieres hacer o no. A eso nos da el poder el Señor, de tomar decisiones y asumir las consecuencias. No habla de que, ay, si quieres, o a medias tintas, ¿no? Como dice por ahí la palabra. Pero bien, también, o sea, digo, lo traes ahorita a la palabra, lo traemos a la palabra y vemos que pues, es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que entrar en ese desierto y el Señor nos va a ir moldeando, le digo, o sea, y moldear es ponerte a pruebas, pero tenemos que entender que la prueba nos va a traer una recompensa, no es una tentación, que si caemos en la tentación nos vamos más abajo. O sea, tenemos que verlas como son las cosas. Sí, Pero, la palabra dice, ¿no? Que la prueba produce paciencia. Así es. y pues de una vez aprovecho el comercial, pues ahí oren, ¿no? Oren por ver, Sí, no, yo hermano. creo que Claro que sí. puedan entender, ¿no? Y ya no, ya Y, no es. híjole, qué difícil, ¿no? Los que tenemos nietos, hijos y demás, Sí. siempre difícil, siempre andas tras de ellos, tras de ellos, tras de ellos, tras de ellos. Y Pero dices, pues bueno, ¿por qué si yo somos papás, ¿no? O sea, tenemos que hacerlo, no podemos abandonarlos. no? Y sobre todo debes de poner en oración y pedirle a Dios que te guíe para que sepas qué hagas, no escuchar precisamente a los demás, porque todos somos muy buenos padres de Eso. hijos. Somos los mejores padres de los hijos ajenos, pero con los nuestros es otro cantar. Sí, pero Sí. ¿Qué mire, la nos verdad están que espiando o qué? No, pero creo que dice fue una la semana palabra que bastante bendecida dentro de lo que cabe, porque pues te digo, me dio la oportunidad de hablarles bien, de leerles algunos versículos, estar con ellos y orar con ellos. Y yo creo que los resultados se van a ver pronto. Sí, primero Dios. Y Primero Dios. buenos. Yo Si creo que Dios buenos. quiera Yo y creo sea. que sí, como dice la palabra, no regresa sola, o sea, no regresa vacía más bien, ¿verdad? yo, que muchas veces el Señor en la palabra dice que a veces tenemos que amonestar con amor y Ujú. pues y tenemos que ser sabios con nuestros hijos. El Proverbios viene a una parte, ¿no? Les habla a nuestros hijos, pero también nos habla a nosotros como padres de las responsabilidades que nosotros tenemos con nuestros hijos y que Así es. finalmente somos responsables, nosotros también, de darles indicación. Es cierto que en su momento a lo mejor ellos lo pueden tomar o lo pueden dejar, pero de que ya saben a lo que van, claro que saben. Y si los amonestas y les dices por qué sí, por qué no, y siguen así, pues ya entonces sí ya es responsabilidad de ellos, pero tú ya cumpliste. Dice el Señor que tú ya cumpliste. Entonces debemos de dejarlos tanto Sí. madurar como que parece, uno como padre dice, mis hijos no maduran, pero no es cierto. La Sí. vida les va enseñando a cada uno conforme a su voluntad. Y Sí, no dejar de orar por Y no ellos. hay que dejar de orar por ellos, claro, Obvio. así es. Tenemos promesa de Dios, ¿no? claro. Así es. Entonces claro. podemos estar confiados en eso. Ok, chicos, ahí le vamos a dejar.